Medios de defensa en materia administrativa y fiscal. En México, los contribuyentes disponen de diversos medios de defensa fiscal para proteger sus derechos frente a acciones de las autoridades fiscales que consideren ilegales o injustas. Estos permiten impugnar decisiones, actos administrativos y cualquier otra acción que afecte sus intereses fiscales. Los medios de defensa fiscal son herramientas que el contribuyente puede usar para desafiar la actuación de la autoridad al considerar que tal decisión o acto no está conforme a la ley o perjudica sus intereses. Así, pueden ser la presentación de un recurso administrativo o un juicio contencioso administrativo contra las decisiones finales o un amparo. Cumple con los plazos establecidos para la presentación de cada mecanismo y respeta todos los requisitos formales que marca la ley. Esto incluye entregar la documentación necesaria para iniciar las acciones de investigación. ¿Sabes cuáles son los medios de defensa en materia administrativa y fiscal que podrías utilizar? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Marlene Logo Coach. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y a la vez un poco complicado de entender, pero para ello he invitado al abogado en casos de justamente fiscales, al licenciado Alejandro Romero, quien nos va a explicar sobre las contribuciones, sobre nuestros derechos, nuestras obligaciones fiscales que tenemos como ciudadanos y cómo podemos apelarlo cuando nos enfrentamos también a una injusticia, si le podemos llamar así, en temas administrativos que tienen que ver con el gobierno. Cómo se mezcla esta parte entre lo privado y lo público. Gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marlene? Muchas gracias, muy agradecido por la invitación No, y con mucho gusto para ayudarte en cualquier duda lo que tú dispongas. Pues muchas gracias, pero es un tema que si me lo planteas así como de pronto es medios, las atribuciones, las contribuciones, más bien las contribuciones, yo primero empezaría a preguntarte, ¿qué es el derecho administrativo? Lo que pasa es que el derecho administrativo es una rama muy genérica, es una parte del derecho público. El derecho mexicano se divide en dos materias principalmente, que es el derecho privado, el derecho público. El derecho público tiene que ver con todas las entidades del Estado, es decir, el Estado en sus tres formas de gobierno, tiene tres formas de gobierno, que es la federal, local y la municipal, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se maneja a través también de las alcaldías, que es el equivalente a los municipios que tienen todas las entidades federativas del país. Entonces el derecho administrativo entra en esa categoría y obviamente que todos estos tres entes, tanto la federación como los gobiernos locales de las entidades federativas, como los gobiernos municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, pueden emitir actos administrativos, o más bien emiten actos administrativos, les corresponde conforme a la Constitución y conforme a sus leyes de cada entidad, emitir actos administrativos. Entonces, este derecho administrativo tiene que ver con toda la rama del derecho público administrativo. Todos ellos emiten actos jurídicos administrativos, es el acto administrativo, que es lo que genera en el ámbito del derecho algún tipo de resolución, alguna petición que tú hagas o alguna resolución que ellos te emitan. Pero todo nuestro mundo jurídico está basado en la ejecución de los actos administrativos que ordena el Congreso de la Unión a través de sus leyes. Obviamente que el órgano encargado de darle cumplimiento a todas estas leyes es el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República a nivel federal y a través de los gobernadores de las entidades federativas a nivel local y a través de, por ejemplo, los alcaldesas de la Ciudad de México, los alcaldes y los presidentes municipales a través del ayuntamiento en los municipios. Todos ellos emiten actos administrativos y es lo que corresponde. Entonces, el derecho administrativo abarca más y dentro de ese derecho administrativo está el derecho fiscal. Que el derecho fiscal es una parte del derecho administrativo y es el que más o menos a todo el mundo le interesa, ¿no? Porque es cuando las contribuciones, que hay que pagar contribuciones, porque el artículo 31, fracción 4 de la Constitución dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Y justamente las contribuciones me imagino que son todos esos impuestos que damos o ¿cómo lo podemos entender la contribución? Las contribuciones son los mecanismos que existen en las disposiciones jurídicas y tienen varios nombres y designaciones que se les ha hecho a través de las disposiciones jurídicas de muchos años. Obviamente que las contribuciones se clasifican en impuestos, se clasifican en derechos, se clasifican en aprovechamientos, o sea, todo eso que nosotros vemos, no todos son impuestos.
Impuestos es lo que conocemos tradicionalmente como el impuesto de la renta, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, en impuestos locales el impuesto predial, pero de derechos tenemos otros tipos de derechos. Por ejemplo, el pago de agua es un derecho que se paga. Tú cuando vas y solicitas una licencia de conducir, estás pagando un derecho. Cuando pides una copia certificada de tu acta de nacimiento, es un derecho también. Entonces, eso es lo que se conoce. Y los aprovechamientos son otros mecanismos que el gobierno puede recaudar ese tipo de contribuciones por algunos servicios o por algunos rentas, por ejemplo, de espacio, un ejemplo, que rentan algún tipo de espacio en la vía pública, obtienen un derecho. Por ejemplo, los tianguis, todos los tianguis pagan un lugarcito, pagan su lugar ahí, se lo pagan a la alcaldía, se lo pagan a los municipios generalmente. Esos son aprovechamientos. No son derechos porque no te da ningún recibo. Mm. Entonces son aprovechamientos que obtiene el gobierno a través de prestar algún tipo de espacio público y tiene un beneficio, ¿no? Mencionas lo del impuesto, en este caso del agua, por ejemplo, el agua o el predial. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona de pronto dejó de pagar 30 años el predial? Que hay casos. ¿Se puede apelar eso o qué es lo que hace Sí, lo como que pasa tal? es que en materia administrativa existen medios de defensa, que es el tema que nos ocupa hoy. Exacto. O sea, el tema que nos ocupa son los medios de defensa. Estos medios de defensa en materia administrativa, obviamente se incluye el fiscal, aunque siempre hacemos como si el fiscal fuera diferente, porque es muy importante para todos y por lo que corresponde al gobierno, porque el gobierno sin contribuciones no puede ejecutar todos los actos administrativos que tiene que hacer en todos los niveles de gobierno. Entonces es muy importante, pero existen estos medios de defensa. Por ejemplo, alguien no paga el impuesto predial, al gobierno le corresponde y tiene la obligación de recaudar esa contribución, porque esa contribución no es para él, es para sufragar todos los gastos que tiene la entidad. En estos casos, el impuesto predial está manejado a nivel local por las entidades federativas y por la Ciudad de México. Es un impuesto que se conoce como local y es obligación de ellos recaudarlo. Ahora, hay mecanismos, porque a lo mejor si no lo ha pagado, pues hay que cobrarlo, ¿verdad? Esa es una obligación porque el dinero se necesita para mucha obra pública, todos los programas sociales que tienen los gobiernos. Pero si te quieren cobrar un impuesto predial que tú ya pagaste o te lo quieren cobrar en una cantidad mayor, o sea, generalmente el impuesto predial se cobra en valores unitarios o en base renta, depende de cómo lo establezca el gobierno. No es lo mismo pagar un impuesto predial por tu casa habitación que por un local comercial o por unos departamentos que rentas. Ahí estás obteniendo tú aparte un tipo de ingreso adicional. Entonces, obviamente que tal vez ellos te coloquen en tu casa y te estén pidiendo un valor más alto, ¿no? Entonces tú tienes derecho a impugnarlo. Obviamente que en estos niveles de gobierno existen medios de defensa. Existen medios de defensa federales, medios de defensa locales y los municipales casi no están subrogados a las entidades federativas en sus medios de defensa que existen. Generalmente, y si tú debes de saber, todos los ingresos que tiene el Estado federal únicamente te los puede cobrar el SAT. O sea, Ujú. en vía de ejecución, en vía de cobro. Entonces el SAT hace miles y miles de requerimientos y hace miles de ejecuciones al año, pero estamos hablando de miles de muchos asuntos y tú tienes derecho a impugnar. ¿Cómo se impugnan? Se impugnan a través de medios, hay tres niveles de defensa que existen en materia administrativa. Existen los recursos administrativos. Estos recursos administrativos, obviamente, la propia autoridad que te emite el acto, tú tienes derecho a presentar un recurso administrativo para defenderte de ese acto del que no estás de acuerdo. Puedes estar no de acuerdo en la totalidad, en un porcentaje o en otras circunstancias, ¿no? Son variables los asuntos, pero son recursos administrativos. Los recursos administrativos es un recurso donde la propia autoridad que te está afectando, tú le dices, revisa tu acto, autocomponlo porque no estoy de acuerdo. Y entonces lo puedes revisar. También existen medios judiciales, que aquí ya estamos hablando de tribunales contenciosos. La federación tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las entidades federativas, ya casi todas, que eran tribunales contenciosos de lo administrativo, ahora ya todos se cambiaron el nombre y todos tienen el nombre de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México o de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. O sea, se han cambiado por justicia, le ponen justicia como un emblema, ¿no? De que ellos lo que quieren es impartir justicia. Ya se llaman así todos los tribunales que antes eran tribunales contenciosos y puedes impugnar ante ellos todas tus resoluciones administrativas y las fiscales. Se deriva en distinto. Y si tienes un medio alternativo, un medio extraordinario
que quieras hacer valer en contra de un acto, por ejemplo, del impuesto predial que me estás comentando, te puedes ir directamente a un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, ante un juez de distrito, que va a conocer de tu amparo que no estás de acuerdo con el tipo de contribución. Depende del tema, porque también el juicio de amparo tiene sus aristas, es decir, hay principios básicos de agotamiento de contribuciones. No puedes decirte, como mucha gente tiene ese conocimiento, la idea de que preséntame un amparo. Hay que meter un amparo. El amparo no es la panacea de todas las soluciones, porque el amparo tiene un principio que se llama de definitividad, que te obliga a agotarlos primeramente todos los recursos ordinarios, y ya cuando hayas agotado esos recursos puedes ir al juicio de amparo. Entonces no es directamente ante un amparo que lo puedas presentar, a menos que sea contra el inicio de la vigencia de alguna ley fiscal o una ley administrativa que te afecte por su sola emisión, publicación en el Diario Oficial de la Federación. Puedes atacarlo de esa manera, o contra el primer acto de aplicación de una nueva ley, cuando tú lo puedas atacar. Ahorita que nos estás comentando justamente de esta cuestión también de las atribuciones, que es esta cuestión de un beneficio, ¿no? Porque tú estás haciendo como, si es correcto de que decía las atribuciones, cuando tú le pides al gobierno que te preste o te rente un espacio público para poner un negocio, ¿cómo se le llama eso? Son aprovechamientos, Los aprovechamientos que obtiene el gobierno. Hace unos años yo me acuerdo que cuando ahí en la alcaldía de Iztapalapa, cuando estaban poniendo pues las vías del metro y algunos como puentes, una casa quedó en medio de la vía pública y no la quitaron, sino se fue como a juicio. ¿Eso tiene que ver con lo que estamos platicando? O sea, la casa Sí. quedó en medio y muchos años como que los dueños no querían ceder el espacio. No sé después qué pasó, porque ya la casa ya no está, sí la demolieron, pero ¿eso tiene que ver con el derecho? Sí conozco ese caso, sí vi la casa. Era ahí en Canal de Garay, lo que ahora es Periférico, y había casas. Entonces, cuando expropiaron para hacer el metro de la línea 8 y la ampliación de Periférico, que hicieron esos tréboles que existen ahí por el Metro Constitución, todas las casas de alrededor las expropiaron. Y esto entra dentro del derecho administrativo, porque obviamente dice la Constitución que todo el territorio nacional pertenece a la nación. Y obviamente a través de la propiedad privada, el Estado se la concede a los ciudadanos. Entonces te concede eso, pero existe una forma de retribuirlo, es decir, a través de la expropiación. Y la expropiación es un acto eminentemente administrativo. Entonces ahí fue un decreto de expropiación del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde expropió todos esos terrenos, los pagan, pero ellos se ampararon a través de un amparo administrativo. Entonces ellos decían, es que esto no lo vas a ocupar porque queda justo en medio del trébol. Es decir, fue un caso muy curioso porque no necesitaban quitar la casa porque las vías, los puentes pasaban a un lado y los tréboles también pasaban alrededor. Las demás casas sí se quitaron, todos los demás se fueron, pero ellos no. Entonces llegó un momento en que tuvieron que hacer un acuerdo porque en ese lugar lo utilizaron para hacer otro tipo de establecimientos donde lo rentaban en las noches para hacer fiestas, hasta que un día obviamente que ganaron porque el amparo, o llegaron a una negociación o el amparo lo perdieron, pero solo a través de un amparo te puedes defender de ese tipo de actos, porque el acto inminente de la expropiación, de quitarte un bien, entonces eso sí es amparable porque los efectos que producía la expropiación es que te dejen sin casa, ¿no? Independientemente de lo que te vayan a indemnizar, porque todas las expropiaciones no es de que te lo quito, más bien se lo regresamos al Estado porque hay una causa de utilidad pública, que en este caso era hacer los puentes viales, pero a través de un pago que te hago, ¿no? Entonces ellos se ampararon y por eso quedó. Ese es un ejemplo clarísimo de un acto administrativo, pero fue a través de un amparo por expropiación. Todos los actos de expropiación se pueden impugnar y algunos se ganan. Yo he ganado amparos. He ganado amparos y sí los he ganado en algún otro lugar, ¿no? Por expropiación en actos administrativos. Entonces ahí donde se une lo público y lo privado en esta cuestión del derecho administrativo y fiscal, que es yo ciudadano, tengo mis obligaciones, tengo mis derechos, doy mis contribuciones, doy mis impuestos, o sea, dependiendo de lo que voy necesitando, pero si yo veo alguna injusticia que yo veo o algo que no está, pues, que no concuerda legalmente, yo puedo recurrir a un abogado en asuntos fiscales y
hacer una impugnación o se puede decir demandar al gobierno. ¿Eso lo estoy entendiendo así? Sí, así es la defensa de los ciudadanos que tenemos para defendernos contra actos del gobierno. O sea, el gobierno puede emitir muchos actos a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, perdón. Entonces nosotros nos podemos defender. Son todos los actos y tenemos un derecho, es un derecho constitucional de defensa que tenemos. Contra todos esos actos de hecho, o sea, actos de acción donde la autoridad nos pide algo, no nada más en impuestos, sino en derecho administrativo. O sea, en derecho administrativo y actualmente las secretarías, todas las secretarías del Estado emiten actos. Te voy a poner ejemplos, la Secretaría de, por ejemplo, Semarnap, actos donde te puede emitir alguna resolución eh, ecológica por algún daño, te puede imponer una sanción. Por ejemplo, Cofepris a las farmacias les puede emitir, porque las farmacias no pueden funcionar sin la autorización y licencias que otorga Cofepris. Si ella no te otorga una licencia, también lo puedes impugnar dentro del derecho administrativo. Las famosísimas que todos conocemos de las multas de tránsito. Las multas de tránsito de todas las entidades federativas es a nivel local, te imponen una multa de tránsito y te puedes inconformar de ellas. Entonces te puedes inconformar a través de un recurso administrativo ante la propia autoridad o ante el Tribunal Contencioso de la ciudad en donde ocurre esto. Aquí en la Ciudad de México tenemos el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde puedes impugnar directamente las multas. Hay que dejar en hincapié que esto ha evolucionado en cuanto a los recursos administrativos y juicio, porque anteriormente era obligatorio agotar el recurso antes de agotar a juicio. Si te ibas directo a juicio, te lo sobreseían. Desde hace ya varios años, como casi 20 años, que dejaron de hacer eso. Por ahí de 1994 fue cuando dijeron, no, ya no es obligatorio, es optativo y se volvió optativo. O quieres irte a recurso o quieres irte a juicio de nulidad, tanto en niveles locales como en niveles federales. Incluso las impugnaciones, por ejemplo, hablando de contribuciones, la seguridad social, el IMSS le impone la obligación a los patrones de pagar la seguridad social de sus trabajadores. Si no las pagan, el IMSS va y les determina créditos fiscales. En algunos años era obligatorio presentar un recurso de inconformidad ante el IMSS. Y ya después del recurso de inconformidad se iban a juicio de nulidad. Actualmente ya no, o es optativo. Ha habido otras facilidades para hacer que la autoridad se haga responsable de sus propios actos, de sus propias emisiones de resoluciones, para decir, antes de que sigas llenando los tribunales de juicios y juicios y juicios, ¿por qué no lo resuelven entre ustedes, que son las partes? O sea, entre el gobierno y el contribuyente. Entonces es un medio alternativo de autocomposición donde la autoridad dice, voy a revisar mi propia resolución a ver si es cierto que me equivoqué. Y la verdad es que en la mayoría de los casos se equivocan, ¿no? O se exceden. Pero son todos estos casos. Entonces, una multa de tránsito tú la puedes impugnar, ya que te quieres ir a recurso o ante el tribunal. Y que yo siempre les recomiendo vayas al tribunal, porque el recurso lo resuelve la propia autoridad o un órgano superior de la propia autoridad. Y la autoridad, en la mayoría de los casos, en 90%, 95% de los casos, siempre confirma sus propias resoluciones. Entonces, por eso es que les digo, pues vamos a juicio de una vez. Nada más que ha habido algunos movimientos, algunos cambios en los últimos años a través de la Suprema Corte, donde si tú quieres presentar elementos de prueba, si los quieres exhibir en juicio, los tuviste que haber exhibido previamente ante la autoridad. O sea, ningún documento que tú ofrezcas como prueba que la autoridad no haya conocido, no la puedes exhibir en juicio. Entonces, por eso es que nos han obligado ahora a agotar unos recursos administrativos, precisamente para que yo pueda llegar a juicio de nulidad con la totalidad de mis pruebas. Porque si no le ofrecí pruebas que la autoridad no conoce, el tribunal no me las va a revisar. Es un criterio de la Suprema Corte porque la ley no lo decía así. Es una interpretación que hizo la Suprema Corte ya hace algunos años que afectó a muchísimos contribuyentes, pero bueno, así son las reglas se imponen, ¿no? Porque la Suprema Corte establece jurisprudencia y la jurisprudencia es obligatoria para todos los tribunales del país, la que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, ya eso es como un asunto un poco delicado, pero hay personas que de pronto se accidentan, ¿no? Y de pronto les llegan, ya se accidentaron, ya la tragedia y demás, y resulta con que el carro va a dar pues, al corralón, pero aparte les cobran no sé, no, es un impuesto por rayar la carretera, una cosa así se le llama, que es como, les cobran como, sí, o sea, Sí, son daños a la son nación. daños a la Sí, nación. son daños y generalmente eso se establece una categoría porque está señalado en las disposiciones legales. Por ejemplo, ¿cuánto vale un metro de banqueta? ¿Cuánto vale un metro de guarnición? ¿Cuánto vale un poste? ¿Eso se puede impugnar también? Sí, lo puedes impugnar porque obviamente te lo llegan a cobrar y te lo cobran en materia administrativa. O sea, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones de daños a propiedad de la nación es una cuestión administrativa. Si tú dañas a una persona,
nos salimos del ámbito administrativo y entramos al ámbito penal por lesiones. Ese ya es una materia diferente a la nuestra, la que estamos platicando Sí. pero todo lo que tenga que ver con cuestiones administrativas lo puedes impugnar. Cuando te dicen, tienes que pagar esto y esto y eso, o que tú no estás conforme con lo que te quieren cobrar, o simplemente hasta con la propia resolución de cobrártelo. A lo mejor el asfalto estaba lleno de aceite o el asfalto tenía baches y eso rompió tu llanta, ¿no? O sea, son cuestiones, pero eso lo tienes que hacer valer a través de los medios de defensa. Y eso tiene que ver con El el derecho tema que estamos administrativo, hablando sí, ahorita. todo lo que esté vinculado a actos administrativos de la autoridad, todo eso está vinculado al derecho administrativo y obviamente que la rama que a todos les encanta, porque además el tribunal que nació en este país nace por los impuestos. Nace por los impuestos 1936, nace el Tribunal de Justicia Fiscal y nace a través de que los empresarios, que eran los que movían los dineros de este país, pues necesitaban un medio de defensa. Entonces el tribunal se crea para defenderse, para que los grandes empresarios de este país se pudieran defender de los actos donde les cobran más contribuciones de las que ellos consideraban necesarias. Pero ese tribunal ha tenido una gran evolución. Actualmente, después se llamó Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Siempre fue el Tribunal Fiscal de la Federación, luego Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y actualmente es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ya abarca no solo los impuestos, sino también abarca también todas las cuestiones administrativas. Y nuestro Tribunal Federal tiene ya especialidad en varias salas. Tiene especialidad en materia de propiedad intelectual, tiene salas especializadas en regulación y órganos del Estado, tiene algunas salas especializadas en juicios de puro fondo, o sea, donde no haya procedimiento, tiene otras salas especializadas en juicios en línea que ya se pueden presentar y las salas tradicionales, que son las que se manejan en todo el país, ¿no? ¿Tú qué nos recomiendas como público? Porque todos van a tener, hicimos como algunos casos, ¿no? De los que podemos ver en los prediales, en este caso las contribuciones, hablamos de algunos casos como expropiación, hablamos de algunas cuestiones donde se le puede demandar al gobierno. La palabra es muy fuerte, pero se le puede demandar al gobierno algo que nos está afectando como ciudadanos. Pero ¿cómo saber que yo tengo un caso y que tengo que acercarme con ustedes, que son especialistas en asuntos fiscales y administrativos? ¿Cómo saber que mi caso sí tiene que ver con eso? Es muy fácil. Cualquier acto administrativo que emita la administración pública en cualquiera de los tres niveles, federal, local y municipal, son actos administrativos. Todos son susceptibles de impugnación. Pero no solo los actos de acción, o sea, que lleguen y te impongan una multa de tránsito. También tú puedes hacer alguna petición porque tenemos el derecho de petición. El artículo 8 de la Constitución dice que todos los ciudadanos mexicanos podemos pedirle de manera pacífica y respetuosa a cualquier autoridad algo y están obligados a contestarnos. Y si no nos contestan o nos contestan cosas que no les preguntamos, tenemos el derecho a que nos contesten lo que les estamos pidiendo y además a que nos contesten. Entonces también los actos por omisiones de las autoridades. También existen esos actos. ¿Cómo podemos concluir este tema? Porque es un tema muy amplio, pero que es importante que nosotros como ciudadanos lo conozcamos. Sí, aquí existen campos muy especializados, ¿no? Hay gente que se interesa mucho por las contribuciones, no se diga los contadores en impuestos federales sobre todo, ¿no? Todos están muy inmersos en eso, pero también cuando te cobran, en los casos que pones de ejemplo en las ciudades, pues se debe mucho impuesto predial, se debe muchos derechos por servicios de agua. Y entonces también existe una situación muy importante que es de parte del derecho administrativo, que es la prescripción. Que la prescripción existe la positiva donde gana un derecho, pero también existe la negativa donde pierde el derecho. La autoridad tiene obligación de recaudar las contribuciones en beneficio de todos, pero si pasa determinado tiempo y no las cobra, por ejemplo en la Ciudad de México y en la mayoría de las entidades, tiene 5 años para cobrar las contribuciones. Entonces, si no las cobra, tú puedes hacer valer el derecho de que prescribió ese derecho de la autoridad. Entonces lo puedes ejercer también como un medio de defensa, que ocurre aquí en por lo menos la mitad de las propiedades en la Ciudad de México. Es algo importante que la gente sepa, porque la autoridad te cobra todo. Y no quiere decir que ya prescribió por simple derecho. Prescribe por declaración de la autoridad o por declaración judicial. No prescribe en automático. Tienes que promover algún medio de defensa. Si alguna de las personas que nos está viendo quisieran acercarse a ti para alguna asesoría, ¿se puede? Sí, claro, siempre estamos nosotros, pues a eso nos dedicamos, somos abogados postulantes, nos hemos dedicado
a impugnar todo este tipo de resoluciones. Defendemos a los contribuyentes, a los ciudadanos en contra de actos de autoridad, de cualquier autoridad administrativa, y obviamente también a través de los impuestos, ¿no? Que es donde son autoridades que además tienen todas las facultades del mundo y la Suprema Corte les ha permitido hacer casi de todo, ¿no? A pesar de que existen sus reglamentos y sus procedimientos establecidos en ley, pues ellos son los que a nadie le cae bien los impuestos, aunque hay que pagarlos. Sí, es importante mencionarlo. El impuesto es importante porque, bueno, es para como tú decías, programas sociales, para tener un buen panorama en la ciudad o en las ciudades o en los municipios, pero también es cierto que a veces hay errores y que esos errores también se pueden apelar. Sí, claro, hay que impugnar siempre eso. Cuando alguien no está de acuerdo en lo que se le está cobrando, porque nos podemos dar cuenta. Y si no, pero siempre hay que impugnarlo. Cualquier situación que tú creas que no es bueno, impúgnalo. Bueno, pues yo te agradezco mucho porque nos abres otra vez el panorama, nos abres el panorama de que se puede hacer este tipo de situaciones. Está el derecho administrativo y fiscal que nos puede llevar a tener, pues, sí, apelar y demandar, denunciar esas anomalías. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros. No, un placer, Marlene, haber estado aquí contigo y seguimos con las puertas abiertas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y esperemos que no sea la primera, solamente la primera, sino que vengan más, que te tengamos Por supuesto, aquí. encantado. Bueno, pues ya lo saben, ustedes pueden llevar juicios ante el gobierno como particulares y bueno, si ustedes necesitan una asesoría, pues al final de la rúbrica van a ver unos teléfonos donde pueden pedir información. Nos vemos, yo soy Marlene Logo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.